desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo. Llega Noiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Noiki Wayuu, Voces Wayuu. Tanurieli Agnes Bonivento, mujer Wayuu de la Irruku Ipuana, productora de esta serie y parte del equipo de Consejería de Comunicaciones Propias APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama. Hoy nos acompaña una joven directora, guionista y productora wayuu que recientemente llevó 2 producciones audiovisuales al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el cortometraje Paua y el documental Aponohuchi, La Casa del Viento. Ella es Marvel Vanegas Husayuu, una mujer que ha encontrado en el cine una forma de defender el territorio, preservar la memoria y narrar las realidades del pueblo wayuu desde su propia mirada. Amayahia tasakin bushwale tameria Marvel Vanegas Husayuu Husayuu taya wayu harar he wataya siaka tutaya tanka siaka tu anaka kali tu aktuha katchik wakuai pa kuha katchik tu arata katslup na woman. Antes de hablar de las películas, queremos saber quién es Marvel Vanegas Husayuu detrás de las cámaras. Pues una joven muy soñadora en todo el sentido de la palabra, de que cree en procesos, de que cree en organizaciones y de que cree de que las mujeres estamos hechas para trascender y no estamos hechas para ser opacadas ni para ser vulneradas. ¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia de que Paua y Aponohuchi fueron seleccionadas para el FICSI? Yo estaba muy feliz porque soy terca y cuando escribí Paua yo dije que se iba a rodar con un recurso de FDC. Cuando recibo la noticia pues yo me senté y yo decía como qué bonito, qué chistoso. Mucha gente que no creyó en el proyecto. Esto es un precedente que demuestra de nosotros los realizadores indígenas, los que contamos nuestro territorio, estamos listos para llevar nuestra voz. Fíjate que eso tiene un valor enorme, porque ya no son otros contando las historias del pueblo wayuu, sino ustedes mismos narrando sus propias realidades. ¿Qué significa para ti presentar a La Guajira y al pueblo wayuu en un escenario internacional? Pues yo creo que esto es un precedente de que estamos listos como indígenas, como realizadores, para contarnos nosotros mismos desde nuestras realidades territoriales. Antes nos contaban y nos decían, colóquense ahí, corra ahí, diga esto, ni siquiera un ejercicio de revisar el guión. Para mí llegar a este espacio significa reivindicarnos nosotros como pueblos indígenas y el cine es un poder tan mágico de la comunicación que yo digo, qué bonito que nos estemos empoderando de esto desde los pueblos indígenas. Y precisamente hablando de eso, ¿en qué momento descubriste que el cine podía convertirse en una herramienta para contar la realidad de tu pueblo? Yo descubro que el cine podía como ser una estrategia para contarnos como wayuu. Cuando veo una peli, que yo siempre les digo, Violeta se fue a los cielos, cuando yo vi esa película yo dije, ay, tenemos tantas historias wayuu. Y él cómo habrá hecho para grabar ese gavilán, y él cómo habrá hecho para registrar esa música. Entonces yo descubro ese poder tan místico, tan bonito del cine, como su lenguaje tan universal. Y dije como qué bonito sería llevar todos los relatos orales que me han contado desde niña hacia el cine. Entonces yo de ahí descubro de que hay poder en el cine, hay una magia que me llama la atención. ¿Cómo nació la historia de Paua? Paua, yo llego al resguardo 4 de noviembre y veo una abuelita con su nieta vendiendo un pavo como a las 3 o 4 de la tarde y pasa la escena del volteo. Y yo cuando llego, como el atardecer, la abuela, la nieta, ese día yo lloré, no pude comer bien porque se me despertaron todas las emociones y todos los recuerdos que viví con mi abuela cuando caminaba por Jalala. La película habla sobre las niñas y mujeres cuidadoras dentro del territorio
y por qué era importante para ustedes contar esa historia? Es importante contar Pagua porque creo que muchas nietas somos gracias a nuestras abuelas y nuestra realidad territorial es muy diferente a la realidad territorial de un niño. Ahora pasemos a Aponohuchi, la casa del viento. ¿Qué significa ese nombre? Es el nombre de mi territorio ancestral y Aponohuchi significa tierras que van bajando, ¿no? Como que hay un cerro arriba y después hay otro súper abajo. Y justamente Aponohuchi es vista a través de algún sistema satelital y descubren que ahí el viento tiene cajas naturales. El documental toca un tema muy importante, que son los proyectos energéticos y las afectaciones territoriales. ¿Qué mensaje quisiste dejar con esto? Le quisiera dejar sobre el territorio, la ancestralidad y pues también las empresas que vienen hacia nuestro territorio es que seamos justos desde ambas perspectivas y ambas partes. Marvel, para cerrar, ¿qué le dirías a una niña wayuu que sueña con hacer cine o contar historias? A los niños les digo, nunca dejen de creer en ustedes. Y si ustedes quieren hacer cine, si quieren ser directores de arte, si quieren ser directores de fotografías o si usted quiere ser una actriz, créase su cuento. Gracias a Marvel Vanegas Usayú por compartir su palabra, su sensibilidad y su mirada sobre el cine y el territorio. Los esperamos en un próximo episodio. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama, en la producción y conducción Elianis Bonivento. Voz complementaria, Robert García, Coordinadora General de la Consejería, Lequi Uriana Enríquez.